Tiempo dedicado a la salud, hablamos de los avances que hay en medicina y que son realmente sorprendentes. Se suceden y alcanzan a todos los ámbitos. El quirófano no es ajeno a esta evolución que impone nuevas técnicas en las intervenciones. El Hospital Mesa del Castillo apuesta por la laparoscopia como método quirúrgico y ha hecho incluso escuela en esta especialidad. Vamos a hablar con el doctor Moreno Egea. Él es especialista en laparoscopia, en hernias, que es, por cierto, uno de los pocos que utiliza esta técnica en nuestro país, y con él vamos a hablar a continuación. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, camino a un congreso a Burgos, ¿verdad? Sí, exactamente. Abríguese. Correcto, me han dicho que baja la temperatura a 11 grados, sí. Abríguese. Bueno, nos gustaría que nos explicara así, de manera sencilla, para que todos podamos entenderlo, en qué consiste este tipo de técnica, la laparoscopia. Pues clásicamente para hacer cualquier hernia siempre se hacía una cirugía abierta, que es la que todo el mundo conoce, que es como intentar romper todos los planos, para que sea muy sencillo de entender, romper todos los planos, piel, grasa, subcutánea, aponeurosis, músculo, para llegar a ver dónde está el agujero, dónde está el orificio y luego intentar repararlo. Pero esto es un poco traumático, era una cosa que siempre se ha hecho porque no teníamos otra tecnología. Cuando se implantó la cirugía laparoscópica, que era simplemente operar a través de una cámara óptica conectada a una pantalla de televisión, y se demostró que era muy beneficiosa, por ejemplo, para otras patologías como la vesícula, hacer cirugía de estómago, hernia de hiato, etcétera, pues se diseñó un sistema muy tecnológico, muy sencillo, pero muy, digámoslo así, muy avanzado, que son dos globos neumáticos a través de los cuales nosotros podemos entrar desde lejos, desde el ombligo, que es una zona natural, separar los planos sin romper absolutamente nada y poder corregir las hernias desde este campo. Es otra visión completamente distinta, pero claro, el beneficio para el paciente es mucho mayor. O sea, trabajan a través del ombligo. Trabajamos a través del ombligo, Qué por lo tanto curioso. no hacemos corte ni incisión en la ingle. Yo que pensaba que el ombligo no llevaba a ninguna parte. Pues el ombligo es un conducto anatómico casi que llega directamente a las dos zonas de la ingle. Sí. Bueno. Usted es uno de los pocos especialistas, ¿no?, que utiliza esta técnica de la que estamos hablando. ¿Por qué motivo no se utiliza mucho más para este tipo de intervención en el resto de centros, de hospitales? ¿No se hace como algo habitual? Pues esto es una cosa que llevamos debatiendo ya casi 15 años, y es, primero, porque es bastante difícil de trabajar el campo. Es decir, cuando uno trabaja en laparoscopia dentro de la barriga, parece que tiene una bóveda fácil de trabajar, con buena visión, y que puede mover más o menos bien el instrumental. Pero en el campo en el que yo trabajo, en el campo de la hernia, digámoslo así, en la ingle, el espacio es muy pequeñito, la óptica siempre está un poco manchada, un poco con grasa, es muy difícil tecnológicamente, hay que tener una amplia experiencia. Y la gente que está acostumbrada a tener buenos resultados por vía abierta le cuesta mucho engancharse con estas nuevas técnicas. ¿Pero qué tiene de positivo utilizar esta técnica, la laparoscopia de la cirugía, en lugar de la cirugía? Ese es el fin de esta cuestión, que el problema no es el que nosotros lo hagamos o no lo hagamos. El problema es que nosotros hoy día tenemos que ofrecer lo mejor posible a nuestros pacientes. Entonces, si esto es lo mejor porque se ha demostrado así hoy día con un nivel de evidencia, entonces lo que hay que hacer es aprenderla. Es decir, para el paciente es mucho mejor porque evita una incisión o dos, depende de si tiene una hernia inguinal o tiene dos o tiene incluso una umbilical. Podemos hacer las tres a la vez, con el mismo abordaje, sin romper tejidos, con un mínimo dolor, disminuye la tasa de infecciones, disminuye la tasa de recidivas y la satisfacción para el paciente es mucho mayor. Claro, el paciente a las 4 o 6 horas se puede ir a su casa sin ningún problema y hacer una vida totalmente activa en 24 horas. ¿Y con una cirugía abierta? Con una cirugía abierta no puede hacerlo. La cirugía abierta, cuando lo vemos salir de la clínica, va encogido, va con dolor, hay que hacerle curas, hay que hacerle revisiones de las heridas. La tasa de infección de seroma es mucho mayor, hay que tenerlo vigilado, y el enfermo puede quedarse con un dolor crónico, que hay una tasa que no es despreciable. Incluso lesiones del cordón espermático, que a veces no lo dicen los hombres, no lo decimos, pero a veces en esta cirugía uno se juega pequeñas complicaciones, por decirlo así, porque la tasa no es muy importante, pero el que la padece para él son muy importantes. Me estoy asustando, doctor. No, me estoy asustando con lo que me está comentando. Como todo, cuando uno empieza o cambia a unas tecnologías, necesita una curva de aprendizaje. Y hay que hacerla con alguien que sepa, pero no es que sea una cosa que sea inaccesible a cualquier otro cirujano. Lo que pasa es que ese cambio pues no lo han hecho. ¿Y es muy frecuente este problema, el tema de las hernias? Esto es lo más frecuente que hay hoy día, junto con las varices y la patología anal.
es casi, en un hospital normal representa el 20% y la población puede tener entre un 2% de la población general tiene hernias. ¿Y por qué aparece una hernia, doctor? Las hernias siempre son, un poquito es un precio que tenemos que pagar por trabajar y andar de pie. Es decir, los animales, por ejemplo, no tienen hernias, los cuadrúpedos no tienen hernias. Nosotros hemos adquirido la posición bípeda y tenemos unos conductos, digamos, donde hay unos orificios naturales por donde pasa, por ejemplo, en el hombre el cordón, el deferente hacia el testículo, y ese conducto es un orificio natural por el que después de estar mucho tiempo de pie, de trabajar, hace presión el contenido abdominal y al final aparece una hernia. Todos son muy parecidos, el ombligo le pasa lo mismo, es una zona débil, y la gente que empieza a engordar o que empieza a hacer muchos esfuerzos, al final aparece una hernia. Eso, de cada 3 personas que usted conozca ahí en su sala, una tendrá seguro una hernia del ombligo, aunque no lo diga, aunque no tenga muchas molestias, pero la tendrá. Y lo mismo con lo de la ingle. Antes no se operaban las hernias, hace 30, 40 años, ¿verdad? Esto es Se un utilizaba error. una especie de faja. Sí, exactamente, ¿no? Pero esta es una conducta que es muy confusa. Hay muchos médicos de familia y muchos cirujanos incluso que se creen que el tener una hernia, como la tasa de complicaciones a lo mejor y el paciente lo puede llevar bien, indican que no se opere. Y esto es un error porque la hernia sigue progresando siempre. Y al final las personas son más mayores, con más complicaciones, con más problemas, y las hernias son mucho más difíciles de operar y la tasa de recidivas entonces es más grande. Es decir, la hernia en cuanto se diagnostica, hay que operarla en cuanto se diagnostica, porque es la única forma de evitar las complicaciones que pueden aparecer en hernias grandes, de gran evolución. Entonces las personas, lo decía, ¿no?, que tienen más posibilidades de sufrir una hernia, personas obesas, personas que hacen esfuerzo, pero hablamos de esfuerzo, ¿a qué se refiere? Gente joven trabajadora, casi todos estamos expuestos a una hernia, un mecánico, una persona que hace una actividad física, y grandes deportistas, yo digo deportistas de baloncesto, de fútbol, que al final tienen dolores o que notan dolores en el pubis o en la ingle, y muchas veces son pequeñas hernias ocultas que solo las veo yo por la paroscopia, por detrás, por así decirlo. Es mucho más frecuente de lo que uno se piensa. O sea que el deporte también es peligroso y puede ser el deporte es muy sano. Impulsor para tener una hernia. Exactamente, claro. Es uno de los problemas que ahora tenemos. Hay hernias del deportista que son difíciles de tratar, ¿sí? Cuidado con los abdominales, ¿no? Sí, exactamente. Cuidado con los abdominales. Bueno, doctor, ha sido un placer de verdad tenerle con nosotros, se lo agradecemos enormemente. Uno de los grandes especialistas en este tipo de técnica, la paroscopia, y bueno, del hospital, como decíamos, del hospital Mesa del Castillo. Y yo le agradezco, doctor Moreno Egea, que haya estado en Onda Cero. Un abrazo, muy buenas tardes. Nada, buenas tardes a ustedes. Hasta luego.